A horas apenas de esa que fue una de las movilizaciones más impresionantes que recuerde la historia argentina, el gobierno coló por decreto al juez Carlos Maíquez en el máximo tribunal penal del país, la Cámara de Casación Penal. Ese hecho, virtualmente ignorado por la inmensa mayoría de los medios, significa una respuesta rotunda, incontrastable para quienes continúan creyendo o afirmando que el fallo del 2x1 fue simplemente un error de cálculo gubernamental o un exceso impensado de la Corte Suprema, que ahora emitirá otro fallo unificador, dando varios pasos atrás. Pero no hay errores, no hay excesos. Esto uno ha venido reiterándolo en estos días y hoy quiere hacerlo otra vez. La propia Cámara de Casación Penal hace pocos días había firmado el rechazo a la incorporación de este juez Maíquez, quien fue ministro de Justicia de la gobernadora Vidal. Sin ir más lejos, es el juez que intervendrá en causas como precisamente el pago de sobornos de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, en los que aparece comprometido el jefe macrista de los espías, Gustavo Arribas. El operador financiero de Odebrecht, Leonardo Meireles, es un delator premiado, así es la figura en Brasil, que en la causa del Lava Jato apuntó a IEXA, la firma que el primo presidencial Angelo Calcaterra vendió en marzo pasado a Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, dueño de Denor y de los activos de Petrobras en Argentina. En las compañías del negocio energético, Mindlin es socio del magnate británico Joe Louis, en cuyas 12.000 hectáreas en la localidad rionegrina del Agua Escondido, con acceso vedado al público a pesar de los fallos judiciales, suele descansar el presidente Macri. Muy de paso, tampoco está de más recordar que a fines del año pasado el gobierno condonó a las eléctricas unos 11.000 millones de pesos de deuda con el Estado. Alrededor de un 10% de esa cifra correspondía a Edenor. Sin necesidad de seguir avanzando en pérfidas conjeturas, la investigación sobre Arribas, en eso estábamos, recae ¿dónde? En la Cámara de Casación, donde el macrismo termina de arrimarse al juez propio. La coladura por la ventana de este juez fue detallada en la crónica del colega Sebastián Abrevaya, en página de ayer, ¿no? Maíquez llega al cargo, miren cómo lo han metido, sin concurso de oposición y antecedentes, a pesar de que ya existe uno abierto hace 4 años y en el que Maíquez no participó. No hubo elevación de terna al Poder Ejecutivo, no se publicaron adhesiones ni impugnaciones. El Senado no le prestó acuerdo, y al momento en que Macri firmó el decreto, ni siquiera se le pidió opinión a la Cámara de Origen. Y las guindas son que el nombrado no es juez del mismo fuero, ni de la misma jurisdicción. Pasó de la justicia ordinaria a la federal, y de la ciudad de Buenos Aires a todo el país. Ese juez nombrado por decreto en la Cámara de Casación Penal. No hay errores, no hay excesos. Es una política sistemática que avasalla la política de salvaguarda de los derechos humanos implementada hasta diciembre de 2015. Y es que el gobierno se asegura cargos judiciales como estos clave para proteger los derechos corporativos de clase en cuyo nombre gestiona. No hay errores, no hay excesos. El Banco Central, apenas asumido el macrismo, desmanteló el área que investigaba la complicidad civil con la dictadura, la criminalidad económica, los nombres de empresarios emblemáticos
que el periodismo afín jamás publica. El programa Verdad, Memoria y Verdad del Ministerio de Justicia fue pulverizado. Ya sabemos, la cabeza declarativa de Playa fue Darío Lo Pérfido. Acaban de premiarlo con un cargo insólito en la Embajada de Alemania. Pero, sin perjuicio de lo enorme que es la lista de acciones y gestos a favor de la impunidad para los genocidas, absolutamente nada es más categórico que el retiro del Estado como querellante en los juicios por lesa humanidad. Quiero reiterar esto porque eso hizo este gobierno. El Estado se fue de intervenir en el juzgamiento y castigo de la masacre. Se fue. Así de sencillo. Se fue con este gobierno. Y lo reitero porque me parece asombroso que esta actitud no sobresalga como contestación irrefutable a quienes pretenden que Casa Rosada se vio sorprendida por el dictamen de los Supremos, y como si ese dictamen no fuese el producto de la agitación que el oficialismo esparce. El fiscal de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, Félix Kraus, dijo el sábado pasado acá: el Ministerio de Seguridad frizó a esa dependencia. Las racias y las apretadas policíacas cotidianas, expandidas prácticamente en todo el país por portación de cara negrita, para seguir de cerca a piberío juntado en una clase pública, para filmar docentes protestones en nombre explícito de los servicios, para patrullar intimidando a cualquier juntada de sospechosos per se, son el caldo de cultivo de lo que ya se recita, lo que ya sabemos también. Esto no cierra, a la larga no cierra sin represión. Si no se entiende eso, disculpen si cabe la categorización o lo categórico, pero si no se entiende eso, ideológicamente no se entiende nada. No hay errores, no hay excesos. Han administrado por innúmera vez el SPP. Si pasa, pasa. Es veraz o verosímil que el gobierno se enteró del fallo de la Corte la noche previa mediante una comunicación desde el cuarto piso de tribunales al ministro de Justicia. Pero darle valor a ese dato es de una frivolidad formalista insostenible. Cada cosa que el gobierno hace o faculta que se haga está calculada. Pero el yerro es creer que ese cálculo le permite anticipar cada efecto de cada una de sus medidas o señas. Lo que el gobierno tiene previsto es el gerenciamiento del clima general, en la seguridad de que por ahora nada será lo suficientemente fuerte como para torcer su rumbo de negociados. Nada. Descansa en el discurso de la herencia recibida, que conserva su fortaleza. Y más aún, aunque parezca increíble, usó eso para defenderse del fallo. Cuando constató que dejar sueltos a los represores es un paso que la enorme minoría intensa o mayoría acumulada de la sociedad no está dispuesta a aguantar así como así, lo que soltaron fue la táctica de manifestarse sorprendidos. Se sumaron al repudio. Retrocedieron desde sus asqueantes declaraciones iniciales de respeto a la justicia. Como titula Barcelona con la foto de Macri, fueron 40.000, dicen ahora, dirían ahora. Movieron a la dama bonaerense al centro del tablero y terminaron por sumar decisión parlamentaria al nunca más. De ahí en adelante, aquí no ha pasado nada, y si es por eso estamos todos juntos, y la Corte ya fallará a derecho, y a dar vuelta a la página. No. No hay errores, no hay excesos.
La maquinaria completa del aparato macrista se volcó a propagandizar que la culpa de la brutalidad jurídica de la Corte la tiene el vacío dejado por legisladores y juristas del kirchnerismo, la herencia recibida, créase o no. Apuntaron a Zaffaroni, para variar. Hablaron en línea con el Supremo Rosati de dilema moral, pero comprensión técnica. Sí es cierto que nada de esto les alcanzó para frenar una marea de gente emocionante que reivindicó el mejor perfil de este pueblo, lo mejor de nosotros. Eso sí no lo pudieron calcular. El miércoles en la plaza, en las plazas, se juntó una determinación, un código inviolable de los imprescindibles, una frontera que no se puede atravesar. No se trata de tener un optimismo voluntarista, creyendo que se puso una barrera definitiva. El proceso de impunidad es correlativo con el carácter de este gobierno y van a seguir avanzando, o lo intentarán por otros canales. Se cuidarán algo más de las groserías manifiestas, en todo caso ni siquiera. Pero tampoco se trata de caer en la melancolía de que impedir la libertad de los genocidas es lo único que nos queda. Uno diría que el miércoles demostró lo necesario de apoyarse en lo que sobra y no en deprimirse por lo que falta. Que se haya tenido esa fuerza emocional para que el gobierno dé marcha atrás, como ha tenido que dar, aunque más no fuera en la coyuntura y por una acción de resistencia, debería significar que están dadas las condiciones objetivas para reconstituir fuerza política, no solamente emocional. Fuerza política, porque de eso sí que se trata. Sin fuerza política, la lucha contra la impunidad, que es la lucha contra este gobierno, en consecuencia, se transforma en un espasmo, por mucho que en las calles se junten cientos y cientos de miles, una y mil veces. Lo que el miércoles se recreó con más intensidad todavía que en las sucesivas manifestaciones de marzo, es una energía dispuesta a encontrar unidad, o unión por lo menos. La impunidad es congénere de seguir metiendo a este país en una timba financiera descomunal. Solo en esta semana han colocado deuda por más de 3.000 millones de dólares. Esto es una bomba. Es un corral donde solo cuenta la especulación con esos papelitos que no producen nada de nada. Con una inflación que se va a achicar porque el consumo interno vuelve a tener la figura del fiado, del trueque, de las ferias populares, de las pymes hechas mierda, del asumir resignadamente que hay que ajustarse el cinturón en nombre de un futuro de copa de los ricos desbordada y con migajas que algún día repartirán. ¿Será que habrá la unidad a que compele la emoción del miércoles, la unidad política, la unión por lo menos será? Porque por algún lado hay que recomenzar, ¿eh? El miércoles demostró que se podría, o que se puede, como dicen ellos.